Bueno, buen día, profe. Espero se encuentre bien. Este es mi equipo y vamos a exponer sobre la introducción a las ondas y movimiento armónico. La siguiente, por favor. Mi equipo está conformado por Luis Antonio Camacho Nolasco, Juan Manuel Gameros Benito y su servidor, Jaciel Mauricio Juárez Alcántara. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación itinerante que viaja por el espacio y la materia, transfiriendo energía de un lugar a otro. Bueno, al estudiar las ondas, es importante recordar que estas transfieren energía, más no materia. Esto es importante ya que a veces se llega a confundir. Bueno, en la imagen inferior se encuentra eh, lo que es un tipo de onda. La siguiente, por favor. Bueno, un ejemplo muy claro para dar idea o ideas de lo que se habla de esto es cuando cae un objeto al agua. Creo que nosotros alguna vez hemos hecho eso y prácticamente lo que estamos observando cuando llega ese objeto al agua es nada más y nada menos que una onda. Como se puede ver en la imagen inferior, bueno, en esta imagen, pues si se observa, ese es un tipo de onda, pero más adelante les muestro pues, a más detalle, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vamos con los elementos de una onda. Tenemos lo que es la amplitud. La amplitud es la altura de un monte o profundidad de un valle, medida a partir de la posición de equilibrio. Algo que cabe decir de esta parte es que la amplitud está relacionada con la energía que posee la onda. Muy importante esto, ya que a veces se puede llegar a confundir con ciertas partes de esta. Y bueno, en la imagen inferior se encuentra lo que es la amplitud, representada con lo que les he mencionado. Con la siguiente, por favor. Tenemos lo que es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran en el mismo estado de vibración. La longitud de onda corresponde a la distancia recorrida por la onda y el tiempo lo que demora en recorrer. En esta parte, como se puede observar en la imagen inferior, tenemos enfrente de lo que dice longitud de onda, el símbolo que conocemos como lambda. Este símbolo sirve para representar esto que les menciono, de lo que es la distancia recorrida. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es el periodo. El periodo es el tiempo realizado por la onda para realizar un ciclo u oscilación completa. El periodo se mide en segundos y este se simboliza en una T, ¿no? Como se puede observar en la imagen de abajo. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza la onda en la unidad de tiempo. Se mide en 1 sobre segundo, que equivale a segundo a la menos 1, o también conocida como hertz. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los tipos de ondas. Las ondas se pueden dividir en varias categorías dependiendo de sus características. Tenemos lo que son las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas son ondas que requieren un medio. Esto significa que tienen que tener algún tipo de materia para desplazarse. Estas ondas viajan cuando las moléculas en el medio chocan entre sí, transmitiendo energía. Y bueno, un ejemplo de este tipo de ondas son las ondas en el agua, las ondas sísmicas, como se puede observar en la imagen de abajo, y las ondas que viajan a través de un resorte. La siguiente, por favor. Tenemos lo que son las ondas electromagnéticas. Estas son ondas que pueden viajar a través del vacío o espacio vacío. Estas no necesitan un medio o materia y viajan a través de campos eléctricos y magnéticos que se generan por las partículas cargadas. Bueno, ejemplos de ondas electromagnéticas incluyen la luz, microondas, las ondas de radio y lo que son los rayos X. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que son las ondas transversales y ondas longitudinales. Otra manera de describir una onda es por la dirección y pues en que viaje su perturbación, ¿no? Tenemos lo que son las ondas transversales. Son ondas donde la perturbación se mueve perpendicular a la dirección de la onda. Se puede pensar en una onda moviéndose de izquierda a derecha, mientras que la perturbación se mueve hacia arriba y hacia abajo. Bueno, un ejemplo de una onda transversal es al mover una cuerda de arriba a abajo, como se puede observar en la imagen. Esta se forma lo que es una onda transversal.
Otros ejemplos incluyen una cadena oscilante o una onda de un sismo. La siguiente, por favor. Tenemos lo que son las ondas longitudinales. Son ondas donde la perturbación se mueve en la misma dirección que la onda. Un ejemplo de esto es la onda en movimiento a través de un resorte extendido, como se puede observar en la imagen. Bueno, si se comprime una parte del resorte y se le suelta, la onda se moverá de izquierda a derecha al mismo tiempo. Y bueno, como les menciono, en la imagen de abajo se puede observar lo que digo. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a la parte matemática. Tenemos lo que es la ecuación de onda. La ecuación de onda es una importante ecuación diferencial en derivadas parciales lineales de segundo orden que describe la propagación de una variedad de ondas, como las ondas sonoras, las ondas de luz y las ondas en el agua. Bueno, esta ecuación es importante en varios campos, como lo que es la acústica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la dinámica de fluidos. Y bueno, en la imagen inferior tenemos lo que es este tipo de ecuación con con lo que lo conforma, ¿no? Que es la segunda derivada parcial, el desplazamiento, la derivada con respecto al tiempo, la velocidad que está al cuadrado y la derivada con respecto al espacio. La siguiente, por favor. Tenemos la fórmula de velocidad de onda en una cuerda, con lo que T es la tensión de la cuerda, la M la masa de la cuerda y la L la longitud de la cuerda. La frecuencia de onda en una cuerda, la T es la tensión en la cuerda, como la anterior, la M la masa de la cuerda, la L la longitud de la cuerda y pues ya, eso es lo que lo conforma esta fórmula. El siguiente, por favor. Tenemos como última fórmula lo que es la potencia transmitida por la onda de una cuerda, lo que es la masa por unidad de longitud de la cuerda, la frecuencia angular de la onda, la velocidad de la propagación de la onda y la amplitud de onda. Y bueno, pues en cierta parte lo que son las ondas y las ecuaciones pues sí tienen que ver en la parte matemática para aquellas personas que dicen que pues las ondas o este tipo de temas pues no se llegan a utilizar, ¿no? Continuamos. Bueno, después de esa introducción que nos dio de las ondas y como lo mencionó, pues sí, la verdad es que sí existen varias aplicaciones de las ondas en tanto para resolver problemas que requieren un conocimiento matemático y pues uno de ellos y el más estudiado es el movimiento armónico simple en un sistema masa de resorte. Este, como ya les mencioné, es el movimiento periódico más sencillo que se puede analizar, el cual sucede cuando existe una fuerza de restitución, que la vamos a denominar Fr, la cual es directamente proporcional al desplazamiento X con respecto a un punto de equilibrio. El más común es la fuerza que experimenta una partícula de masa m atada a un resorte, donde dicha fuerza se define como la fuerza de restitución es igual a menos una constante de rigidez por el desplazamiento, donde el signo menos en la ecuación se debe a la fuerza restauradora que tiene en sentido contrario al desplazamiento, o sea que va a regresar a su lugar de origen, y la fuerza se opone o se resiste a la deformación. Siguiente, por favor. Para esto, bueno, ¿cómo llegamos a estas fórmulas? Tenemos la ecuación diferencial del movimiento armónico simple y, por ejemplo, si se considera el sistema masa de resorte y se aplica la segunda ley de Newton a la masa m, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en x va a ser igual a menos la constante por el desplazamiento. Esto va a equivaler a la masa por la aceleración. Y usando la definición de aceleración, vamos a tener que la masa por la aceleración va a ser igual a la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo. Finalmente obtenemos la ecuación diferencial general del movimiento armónico simple, que va a consistir precisamente en la segunda derivada de x con respecto al tiempo, más la frecuencia angular al cuadrado y
Esto va a multiplicarse por el desplazamiento y el resultado nos va a dar 0, donde la frecuencia angular del sistema se define como la raíz cuadrada de k sobre la masa. Y bueno, la solución a esta ecuación va a ser x con respecto a t, va a ser igual a por el coseno de la frecuencia angular, más ese símbolo que se ve ahí representa la fase inicial y nos indica el estado de oscilación o vibración en ese momento. Siguiente, por favor. Ahora, esto va a ser equivalente a un sistema masa-resorte, pero de manera horizontal. En un movimiento armónico simple, las características del movimiento quedan definidas en términos de la frecuencia angular. Por ejemplo, vamos a tener el periodo, que ya lo había mencionado antes, mi compañero, que va a ser el tiempo sobre 2pi sobre la frecuencia angular. Y la frecuencia, que va a ser la frecuencia angular entre 2pi. Y bueno, esto va a ser equivalente a movimientos horizontales, por así decirlo. Y en el caso de los movimientos verticales, debemos recordar que la gravedad va a ser pues un factor que nos va a alterar estas proporcionalidades. Y pues esto va a afectar que lo va a estirar o lo va a comprimir. Y bueno, va a ser un movimiento anormal en el resorte. Siguiente, por favor. Ahora, si observamos la figura, vemos que hay dos fuerzas que podría decirse están en equilibrio. Para esto podemos aplicar igual la segunda ley de Newton para escribir la ecuación de la fuerza neta sobre este bloque que está en la imagen del lado izquierdo, que va a ser equivalente a la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Tenemos una fuerza S que está superiormente del bloque y una fuerza G que va a estar afectada por la gravedad. Entonces, simplificando esto, va a ser la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la fuerza S menos la fuerza G, y haciendo una equivalencia en sus variables va a ser K por el desplazamiento menos M por la gravedad. Y como la figura no tiene una aceleración que se considere, se puede simplificar a que K por D menos M por G va a ser igual a 0. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre el uso de las ecuaciones diferenciales aplicadas en el movimiento libre amortiguado. Los sistemas de masa-resorte son muy utilizados en distintas ramas de la ingeniería para modelar vibraciones mecánicas. Las podemos encontrar principalmente en los amortiguadores de los automóviles, en los cuales, pues de cierta manera el amortiguador actúa con relación a un resorte que ejerce una fuerza sobre el mismo. Y bueno, considerando el sistema mostrado en la figura 1, podemos hacer las siguientes suposiciones. La masa del sistema está denotada por M, el resorte es lineal y de masa despreciable y tiene una constante que es K, la cual representa la rigidez del resorte. Existe un amortiguamiento lineal representado por la constante de amortiguamiento C. Y bueno, con ello tenemos la siguiente expresión y ordenando la misma, escribiéndola en función del desplazamiento, obtenemos la siguiente, en donde M es la masa que multiplica la segunda derivada de X, más C, que es la constante del amortiguador, por la derivada de X más el coeficiente o la constante K por X. Esta ecuación describe el movimiento vibratorio libre amortiguado y bueno,
Viéndola desde otra perspectiva, tenemos la definición de la misma, en la cual una partícula se dice que para ejecutar el movimiento libre amortiguado se deberá considerar el efecto de la resistencia del medio sobre la masa. Vamos a suponer que sobre el cuerpo actúa una fuerza amortiguadora dada por un múltiplo constante de la velocidad. Tenemos la ecuación del movimiento, que es la misma que la anterior, solo que está denotada de diferente forma. Como podemos observar, tenemos que C cambió y ahora está denotada por la letra beta, que representa la constante de amortiguación, y el signo negativo se debe a la fuerza amortiguadora que actúa en dirección opuesta al movimiento. Por la segunda ley de Newton, en ausencia de las fuerzas externas, decimos que, de acuerdo a la ecuación que teníamos, donde m es la masa, k es el coeficiente de proporcionalidad y beta es una constante de amortiguación positiva, dado el signo negativo que se debe a la fuerza de amortiguación que como dijimos, actúa en dirección opuesta al movimiento, establecemos la ecuación diferencial del movimiento libre amortiguado, solamente es igual a 0. Tenemos las variantes de la ecuación, la primera que vimos y la segunda que trabajamos. Estas guardan una relación de cierta manera y bueno, realizando las siguientes sustituciones donde tenemos que 2 por lambda es igual a la constante beta sobre la masa y omega al cuadrado es igual a la constante k sobre la masa. La sustituimos en la fórmula e igualamos a 0, que sería reemplazando para así obtener la siguiente ecuación. Después tenemos que la expresión se utiliza como una algebraica partiendo de la ecuación diferencial para así poder determinar lo que viene siendo la ecuación característica. Tenemos una representación gráfica de cada caso. Tenemos tres casos: el movimiento sobreamortiguado, el movimiento críticamente amortiguado y el movimiento subamortiguado. En esta gráfica se presenta la prolongación de sus oscilaciones. Podemos ver que el subamortiguado presenta una oscilación prominente, a diferencia de las otras dos. Y bueno, de manera muy resumida, yo les voy a dar las ecuaciones de cada caso. En el caso 1, en el movimiento sobreamortiguado, las raíces son reales y distintas y en consecuencia la solución de la ecuación diferencial es la siguiente. En el movimiento críticamente amortiguado se dice que el sistema es críticamente amortiguado puesto que cualquier pequeña disminución en la fuerza de amortiguamiento se produce un movimiento oscilatorio. Las raíces son reales e iguales y en consecuencia la solución de la ecuación es la siguiente. Y en el caso 3, en el movimiento subamortiguado, en donde vimos que predominaban más las oscilaciones, las raíces de la ecuación son imaginarias y se pueden expresar de la siguiente manera. Y bueno, estas son algunas de las referencias que utilizamos para realizar la presentación. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.